El otro día estaba navegando por internet cuando descubrí una nueva necesidad, un Watchwinder. El problema es que estos pueden salir muy caros y básicamente lo que es un dispositivo que hace que un reloj gire sobre su propio eje. Para esto solamente se necesita electrónica muy básica y un motor que haga ese giro. Por lo que decidí hacer el mío propio con impresión 3D, Arduino y electrónica. Y este es el resultado final de este proyecto. Y bueno, y por si no sabes qué es un Watchwinder, básicamente este es un dispositivo que mantiene los relojes automáticos en movimiento para que no se paren, ya que estos están diseñados para que funcionen con el movimiento de la mano. Entonces, si tú te lo quitas y lo dejas en la mesa, acabará parándose porque este está diseñado para funcionar con el movimiento de la mano. Para hacer este proyecto he usado un Arduino Uno, un motor paso a paso, varios botones y algunas piezas impresas en 3D. En este caso, este proyecto no usa ninguna batería, sino que funciona simplemente con la corriente que entra por el puerto USB. El diseño básico es sencillo. Solo necesitamos algo que haga girar al reloj sobre su propio eje. Para esto he usado un motor paso a paso, que va conectado a un acople que después se conecta con la almohadilla donde colocamos el reloj. Y para terminar, he diseñado también una carcasa que defiende tanto al reloj como a la electrónica que está dentro. La parte de la carcasa de abajo tiene una tapa en la cual detrás están todos los componentes. Y en uno de los lados de la base de la carcasa también he colocado una botonera para poder controlar los diferentes modos del Watchwinder. Vamos a empezar con las conexiones de la electrónica. Y yo ya he conectado un par de cosas, ahora voy a terminar de conectarlas. Tenéis el diagrama, me parece que en el proyecto. Bueno, lo pondré ahora mismo en pantalla para que estéis viendo el diagrama, cómo van las conexiones y todo eso. Ahora vamos a usar estos cablecitos de aquí, unos macho hembras, para hacer la parte de los interruptores. Así que ahora vamos a soldar los que van a ser como los botoncitos. Ya está asegurado y ahora lo que vamos a hacer es cortar por aquí. Yo ya he hecho todas las conexiones a la placa. Lo que vamos a hacer es colocar esto aquí en la base ya que he impreso en 3D. Ahora vamos con la parte del interruptor. Vamos a colocar ya los botoncitos también. Ya teniendo la botonera metida por aquí y los pines saliendo por el otro lado, lo que vamos a hacer es hacer las conexiones y la soldadura de los negativos de la botonera y vamos a pasar ya a colocar la placa del motor antes que el motor. Y vamos ya a pasar a colocar lo que vendría a ser esto de aquí. Y bueno, ya tenemos colocado lo que vendría a ser pues el motor y ahora vamos a terminar de conectar todo el cableado. Recuerdo que tendréis el diagrama en el proyecto, pero igualmente os lo estaré dejando ahora mismo por aquí, por pantalla, lo estaréis viendo. Falta colocarle la tapita y esconder un poquito el cableado. Bueno, ya básicamente lo que viene a ser lo importante del proyecto en sí, la mecánica, la electrónica y todo eso, ya está hecho. Simplemente pues esto de aquí es lo que va a hacer que gire y todo. Ahora tenemos como dos opciones. La primera es este que he diseñado de aquí. La idea de verdad es que tú ahora le imprimas una tapa que va así y asegura esto de aquí y queda como metido y como más protegido y como más adentro. Y después está esta otra opción, esto de aquí, que vaya directamente pues así. Por ese motivo aquí tenemos estos agujeritos en el caso de que le quieras poner la otra opción y pues en el otro caso pues estos agujeritos se pueden tapar o podéis usar el modelo que no tiene los agujeritos si tenéis claro que nunca queréis usar la otra opción, la que va más interior, la que va más tapada. Ahora vamos con la parte en la que le vamos a subir el programa y vamos a subirle ahora al programa porque la ventaja de este proyecto es que ahora mismo con todo ya montado tenemos acceso al Arduino, por lo cual podemos cargarle un nuevo programa sin necesidad de desmontarlo todo y pues volver a hacer toda la parafernalia.
Ahora yéndonos con el código, este lo tenéis en el proyecto de GitHub, el cual tenéis ahora mismo en la descripción, y ahí también voy a dejar subido toda la información que hace falta para llevar a cabo este proyecto en vuestras casas. Por ejemplo, allí tendréis tanto las conexiones que hay que hacer como los materiales que se deben de usar y cómo se ensambla. Y ahora, yéndonos con el código, este tiene 3 variables. La primera es estado, que puede estar apagado o encendido. La segunda es sentido horario, que determina si gira de manera horaria o antihoraria. Y la última, la tercera, es velocidad, que esta puede ir desde 6 a 15 RPM. Estas variables son controladas a través de la botonera. Nosotros, a través de esa interfaz física, somos capaces de poder cambiar estas variables para cambiar el comportamiento del Watchwinder. Muy bien, ahora estamos en Arduino IDE. Tenéis que usar el programa que les he facilitado, que lo tenéis abajo en la descripción. Conectamos aquí al Arduino, nos lo detecta y ya nos sale aquí directamente Arduino COM5, que es el puerto en el que lo tenemos conectado. Entonces lo seleccionamos, le damos a Upload, Download con Loading y ya pues lo tenemos subido, ¿vale? Y pues nada, ahora a verificar de que funcione. Vamos a proceder a encenderlo y de forma predeterminada va a girar en sentido horario. Por lo que si le damos aquí no va a haber ningún cambio porque le estamos volviendo a decir que gire en sentido horario, lo que es una estupidez. Entonces le vamos a dar aquí y aquí sí que gira en sentido antihorario. Si lo volvemos a dar a sentido horario vuelve a cambiar a sentido horario. Y ahora vamos a probar los botones de sumar y restar velocidad. Se para un momento y como podéis ver, pues ahora está yendo más rápido. Tiene un límite, el programa tiene un límite y no te deja subirlo más de lo permitido. Y finalmente ya os dejo que disfrutéis el resultado final. El cuarto huele y semillaque, a sexo y semillaque. Ella fue a limpiarse y yo miro el Watchwinder. El reloj y yo somos iguales, tenemos problemas para ser constantes. Sueño muy grande, pero las calles de Santaca son muy estrechas para una escalada. Y bueno, finalmente solamente me queda cerrar el vídeo. Muchas gracias por llegar hasta el final, que sois muy pocos los que terminan de ver mis vídeos. Muchas gracias por apoyar este proyecto, este canal y todo esto. Dicho lo dicho, tenéis todo el tema del proyecto y de tal en la descripción para el que quiera hacerlo desde su casa. Ahora voy a empezar a subir más los proyectos y las cositas a GitHub para que así lo tengáis de forma más fácil, porque es verdad que yo cuando veo a algún otro youtuber que hace algún proyecto y a mí me gusta también hacerlo, copiárselo un poco, la verdad es que muchas veces uno no encuentra cómo ensamblarlo, todas estas cosas y tal, y es una verdadera putada. Y para terminar, una información que yo creo que es bastante importante, y es que ahora mismo estoy empezando a hacer un poco más de contenido corto. Ahora mismo también tendréis como redes sociales mías abajo TikTok, Instagram, no sé si al final voy a hacerme también un canal de ahí para subir reels, y bueno, también tenéis aquí pero bueno, eso directamente va enlazado con este canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Tu diablo en el hombro, o está suda la polla tu ángel en el otro. La mitad de veces te enfadas contigo, la otra mitad también, pero lo pagas con nosotros.